Muy bien, ahora continuaremos con nuestro segundo subcapítulo, el subcapítulo de leyes básicas. El primer tema que abordaremos será el de ley de Ohm. Pero antes de definir qué es la ley de Ohm como tal, definiremos qué es la resistencia. La resistencia es una propiedad que se atribuye a los elementos y esta denota su capacidad para resistirse al flujo de corriente eléctrica y esta se mide en ohms. Muy bien, también definiremos qué es un resistor. Un resistor es el elemento de circuito que se usa para modelar el comportamiento de resistencia a la corriente en un material. En pocas palabras, la resistencia es la oposición al flujo de corriente y el elemento que se utiliza para modelar esta resistencia o esta propiedad se llama resistor. El resistor lo podemos ver aquí en este diagrama, esta es su representación real, es decir, si nosotros compramos un resistor, esto se parecería a esto que tenemos aquí. Las líneas que tenemos aquí que atraviesan el resistor se utilizan para determinar cuál es la magnitud de la resistencia de ese resistor. Ahora, lo que tenemos aquí de este lado derecho es la representación circuital del resistor. Como vemos aquí, este sería su valor, esta es la corriente que lo atraviesa y el voltaje en sus terminales. Muy bien, ya habiendo definido esto, ahora sí podemos definir qué es la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la tensión B a lo largo de un resistor es directamente proporcional a la corriente I que fluye a través del resistor. En pocas palabras, podemos decir que el voltaje en un resistor es igual a la corriente que lo atraviesa por la magnitud de su resistencia. Como vemos aquí, la resistencia R siempre es un valor fijo. Por lo tanto, entre mayor sea la corriente que atraviesa el elemento, mayor va a ser su voltaje. Ahora definiremos qué es un cortocircuito. Un cortocircuito es un elemento de circuito con resistencia que se aproxima a cero. En esta ilustración lo veremos un poco mejor. Lo que tenemos aquí en esta sección sería el cortocircuito. Como dijimos, la resistencia del cortocircuito es igual a cero. Lo importante que debemos ver aquí es lo siguiente. En un cortocircuito el voltaje siempre es igual a cero, es decir, en esta sección tenemos un voltaje igual a cero, mientras que la corriente es un valor I, es decir, puede tener un valor determinado. ¿Listo? Ahora veremos qué es un circuito abierto. Un circuito abierto es un elemento de circuito con resistencia que tiende a infinito. Veremos también una ilustración en la cual vemos aquí un circuito abierto cuya resistencia, como dijimos, tiende a infinito. Dado que tiende a infinito, la corriente que pasa a través de él sería cero, debido a que entre mayor sea la resistencia, menor será la corriente, y si la resistencia tiende a infinito, la corriente tenderá a cero. Como vemos aquí, ni siquiera se unen estos dos, digamos, extremos que tenemos aquí, dado que la misma resistencia es infinita. Es también importante mencionar que el voltaje en este caso no es cero, sino que puede tener un valor determinado. Ahora definiremos qué es la conductancia. La conductancia es la capacidad de un elemento para conducir corriente eléctrica, la cual se mide en mho o en siemens. En pocas palabras podemos decir que la conductancia es igual a 1 sobre la resistencia. Es decir, que la conductancia es el inverso de la resistencia. Mientras que la resistencia es la capacidad para oponerse al paso de la corriente, la conductancia es la capacidad del elemento para conducir la corriente. Ahora definiremos la potencia en un resistor. Muy bien, la potencia en un resistor se calcula de igual manera como lo hemos hecho en los demás elementos. Es igual al voltaje en sus extremos por la corriente que lo atraviesa. Pero esta fórmula la podemos combinar con la ley de Ohm, la cual nos dice que el voltaje en un resistor es igual a la corriente que lo atraviesa por su resistencia. Si la combinamos, podremos expresar la potencia en términos de la corriente y la resistencia. La potencia será igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. O la podemos expresar en términos del voltaje, la cual sería el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Ahora, esto también lo podemos expresar en términos de la conductancia que tiene el resistor. Si lo hacemos, tendremos lo siguiente. Partimos del mismo punto. Potencia, es igual al voltaje por la corriente. Expresándolo en términos del voltaje sería voltaje al cuadrado por conductancia, o en términos de la corriente sería corriente al cuadrado sobre conductancia. Es importante decir que no es necesario que nos aprendamos todas estas fórmulas porque, digamos, puede ser un poco tedioso. Lo que sí nos debemos aprender es la de la potencia primeramente, potencia igual al voltaje por corriente,
La ley de Ohm, la cual nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, y la de la conductancia, que nos dice que la conductancia es igual a 1 sobre la resistencia. Si tenemos esas claras, todas estas las demás las podemos hallar simplemente despejando. Ahora es importante mencionar algo acerca de la potencia en un resistor, y es que la potencia disipada en el resistor siempre es positiva, así que podemos concluir que un resistor siempre absorbe potencia en un circuito. Esto concuerda con la definición de que un resistor es un elemento pasivo. Muy bien, ahora realizaremos un ejercicio sencillo. En este ejercicio se nos pide calcular la corriente I, la conductancia G y la potencia P del circuito que aparece en esta figura. Tenemos aquí una fuente de 30 voltios, tenemos una resistencia, un resistor de 5 kiloohmios. Debemos calcular esta corriente I, debemos calcular la conductancia de esta resistencia y la potencia disipada por esta resistencia. Muy bien. Para esto tenemos el circuito y para hallar la corriente I lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Reemplazando los valores tendríamos que el voltaje que hay en la resistencia será el mismo que está en la fuente, dado que están en paralelo, entonces serían 30 voltios sobre el valor de la resistencia, que sería 5 kiloohmios, es decir, 5 por 10 a la 3. Esto nos daría una corriente de 6 miliamperios. Ahora calcularemos la conductancia. Recordemos que la conductancia es el inverso de la resistencia, es igual a 1 sobre R. Por lo tanto, tendremos que 1 sobre 5 por 10 a la 3, es decir, 5 kiloohmios. Esto será igual a 0.2 milisiemens. Por último, vamos a calcular la potencia disipada por esta resistencia. Esta potencia la vamos a hacer con la fórmula que siempre hemos usado, que es el voltaje por la corriente, y nos daría lo siguiente: sería 30 voltios, el valor de la fuente, es decir, el mismo voltaje que tiene la resistencia, por 6 por 10 a la menos 3, es decir, 6 miliamperios, que fue el valor que acabamos de hallar. Esto nos daría como resultado 180 miliwatts. Muy bien, ahora vamos a realizar un segundo ejercicio en donde nos dicen lo siguiente: calcular la corriente I cuando el interruptor está en la posición 1 y cuando se encuentra en la posición 2. Cuando nos hablan de interruptor, este interruptor que se encuentra aquí, en este caso está en la posición 1, nos piden hallar esta corriente I, y cuando está en la posición 2. Entonces comenzaremos colocando el circuito en la posición 1. En la posición 1, lo que vemos es que esto que se encuentra aquí es un circuito abierto. Dado que esto es un circuito abierto, podemos, digamos, eliminar toda esta parte del circuito que tenemos aquí, es decir, podemos eliminar esta resistencia, dándonos que el circuito nos quedaría de la siguiente manera. Estando de esta manera, la corriente es muy sencilla, aplicando la misma fórmula. Sería corriente igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje de la resistencia sería el mismo de la fuente, dado que están en paralelo. Y es importante saber que aquí, cuando ya nos dan el sentido de la corriente, es importante ver que la polaridad de esta resistencia sería la misma que la fuente, es decir, este extremo sería positivo y este sería negativo. La corriente entra por el positivo, por lo tanto la corriente es positiva. Ahora, ¿qué significa que la corriente sea positiva o negativa? En algún ejercicio, si nos dan ya una corriente con un sentido y esta corriente nos da negativa, lo que significa es que esa corriente en realidad fluye en el sentido contrario. En este caso, sí fluye en el sentido en el que nos lo dicen. Entonces reemplacemos, sería 3 voltios sobre 100 ohmios. Esto nos daría una corriente de 30 miliamperios. Muy bien. Ahora pasaremos esto el circuito a la posición 2. Como vemos aquí también se nos crea un circuito abierto. Por lo tanto, podemos eliminar esta resistencia que tenemos aquí. Siempre que tengamos un circuito abierto, todos los elementos que tengamos en serie con ese circuito abierto los podemos eliminar, quedándonos el circuito de esta manera. Aplicamos el mismo procedimiento, corriente igual al voltaje sobre la resistencia, y nos daría 3 voltios sobre 150 ohmios. Esto nos da 20 miliamperios. Ahora realizaremos un ejercicio de un poco más de dificultad. Nos dicen lo siguiente: el circuito mostrado en la figura contiene un subcircuito denotado por un signo de exclamación, es decir, este subcircuito que está aquí. Nos dicen, el subcircuito antes de abrir el interruptor absorbe 200 watts, es decir, cuando este interruptor está cerrado, el subcircuito absorbe 200 watts. Al tiempo
t igual 0, el interruptor se abre y el circuito absorbe 250 watts, es decir, todo el circuito absorbe 250 watts, hallar el valor apropiado de R y especificar el subcircuito. Muy bien, entonces lo que primero debemos hacer es que aquí tenemos el interruptor, el circuito con el interruptor abierto. Nos dice en el estado que antes de abrirse, entonces colocaremos el interruptor cerrado. Cuando el interruptor está cerrado, este subcircuito absorbe 200 watts. Lo que primero nos debemos dar cuenta es que esto que tenemos aquí es un cortocircuito. ¿Sí? Un cortocircuito. Y dado que esta resistencia se encuentra en paralelo con este cortocircuito, podemos cancelar esta resistencia. Siempre que tengamos un elemento que se encuentra en paralelo con un cortocircuito, lo podemos cancelar. Teniendo esto en cuenta, el circuito nos quedaría de esta manera. Sería nada más el subcircuito con la fuente de 10 amperios. Ahora lo que vamos a hacer es suponer que este subcircuito es un resistor. Bien, entonces lo colocaremos de esta manera. A esta resistencia la vamos a llamar Rx, que es la resistencia que vamos a suponer que es el subcircuito. Si nos damos cuenta, aquí tenemos las variables necesarias para calcular el valor de esta resistencia, dado que tenemos la potencia absorbida y tenemos esta corriente de 10 amperios. Por lo tanto, calculando R, utilizaríamos la fórmula de la potencia que nos dice que la potencia es igual a la corriente al cuadrado, es decir, la corriente que atraviesa esta resistencia por el valor de la resistencia. Reemplazando estos valores tendríamos que la resistencia es igual a la potencia sobre la corriente al cuadrado. Reemplazando nos quedaría, sería 200 watts sobre 10 amperios al cuadrado, es decir, 2 ohmios. El subcircuito tendrá un valor de 2 ohmios. Reemplazando esto, nos quedaría esta resistencia de 2 ohmios. Muy bien, ahora, cuando el circuito está abierto, se nos dice que la potencia absorbida es de 250 watts. Es decir, ya no es 200 watts, sino 250 watts. Dado que esto aquí es un circuito abierto, podemos eliminar esta parte. Nos queda el circuito de esta manera. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es calcular la potencia de esta resistencia que está aquí, que fue la que hayamos hallando al subcircuito, y la restaremos con esta potencia que es la potencia absorbida total, para hallar la potencia que absorbe esta resistencia, y con el valor de la potencia y la corriente ya podremos hallar el valor de la resistencia. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar la potencia absorbida por esta resistencia. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. La potencia absorbida por la resistencia de 2 ohmios sería 10 amperios al cuadrado por 2 ohmios, es decir, corriente al cuadrado por resistencia. Esto nos daría un valor de 200 watts. Ahora, si nos dicen que la potencia absorbida total es de 250 watts, eso nos daría como resultado que la potencia del resistor sería igual a la potencia total menos esta resistencia de 2 ohmios. Sería igual a 250 watts menos 200 watts, que es la potencia que calculamos de esta resistencia. Es decir, que la potencia de la resistencia R sería igual a 50 watts. Con este valor y con el valor de la corriente, podríamos calcular el valor de la resistencia. Recordemos que R es igual a la potencia sobre la corriente al cuadrado. Entonces sería igual a 50 watts, que fue la que hallamos, restando la total con la de la resistencia de 2 ohmios, sobre 10 amperios al cuadrado. Esta resistencia nos daría igual a 0.5 ohmios. Bueno, con esto finalizamos el ejercicio. Como ven, aunque sea de un poco más de dificultad, los principios que utilizamos son los mismos. Utilizamos la ley de Ohm, el cálculo de potencia, y tener claro que la sumatoria de las potencias que se consumen en el circuito siempre debe ser 0. Es decir, la potencia que suministra la fuente debe ser igual a la potencia que absorben estas dos resistencias.